Y sí, finalmente acabó. Después de 12 años y 11 temporadas, The Walking Dead concluyó su carrera, lo que marcará el final de una era desordenada pero querida de la televisión de gran presupuesto ambientada en un mundo invadido por los no muertos. La serie ha generado un puñado de spin-offs y una base de fans colosal, pero ha estado un poco enojada durante su ejecución, ya que este video explorará algunos agujeros frustrantes en la trama y preguntas sin respuesta que han dejado al público desconcertado durante años. Dicho esto, hablaremos de algunas cosas que no tienen sentido en The Walking Dead. Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal Tinta y Película y activa la campanita para saber más sobre los libros e historietas que fueron trasladados a la pantalla y fueron un éxito. 1. ¿Cómo sobrevivió Rick a su disparo y coma? Preguntemos cómo sobrevivió Rick Grimes a su herida de bala y su posterior coma, con un disparo en el estómago. Luego cae en coma en el que permanece hasta justo después de que los muertos han resucitado y el mundo ya se ha acabado. Pero considerando la gravedad de sus heridas y el hecho de que nadie estaba allí para ayudarlo a recuperarse después del apocalipsis, ¿cómo finalmente se despertó aparentemente completamente curado? La herida de bala de Rick nunca se vuelve a mencionar y las secuencias de flashback que revelan que Sane aseguró a medias su habitación en el hospital cuando el mundo se acabó no explican realmente cómo estaba. No es ejecutado por soldados felices con las armas ni devorado por caminantes hambrientos. Hay muchos personajes que sobreviven a heridas improbables en este programa y esta no será la última aparición de Rick en esta lista, pero es uno de los casos más inverosímiles y perezosamente escritos de The Walking Dead. 2. ¿Por qué les tomó tanto tiempo a los sobrevivientes encontrar la prisión? El final de la temporada 2 del programa tiene algunos momentos de suspenso importantes, incluida la muerte de Sane. Revelan que todos están infectados con el virus que resucita a los muertos y las burlas de los sobrevivientes están al borde de descubrir un nuevo santuario. La prisión termina siendo un escenario importante para las temporadas 3 y 4 y el primer hogar real para el grupo. Pero a cualquiera le lleva un tiempo cómicamente largo encontrar el lugar en el final de la segunda temporada, como yo mencioné hace que parezca que está a la vuelta de la esquina, pero cuando la tercera temporada comienza, han pasado meses y todavía no están más cerca de llegar. Hay algunas referencias a grandes pasillos para caminantes que bloquean sus caminos y los mantienen a raya, pero el hecho de que estaban en el camino por lo que parecen ser varios meses debido al avanzado embarazo de Laurie y dando vueltas por la misma área, es un poco difícil de creer que no habían encontrado la prisión o al menos una señal de que yacía en el horizonte. 3. ¿Cómo exactamente fueron invadidos los militares? The Walking Dead está ambientado en un mundo donde el apocalipsis ya está en pleno apogeo cuando llegamos a él en nuestro primer episodio. Los muertos han resucitado, la sociedad tal como la conocemos ha caído, y todo lo que queda son grupos aleatorios de sobrevivientes que luchan por sobrevivir día a día. Mientras que la decisión de omitir estos detalles constituye una decisión creativa ciertamente apasionante en los primeros años del programa, la inclusión de grandes asentamientos con seguridad mínima y la continua supervivencia de la pandilla central plantea una pregunta interesante: ¿cómo fue invadido el ejército? El miedo a los muertos vivientes ciertamente profundiza en esto muy brevemente, pero no lo suficiente como para explorar cómo una de las potencias militares más grandes y poderosas del mundo era golpeada por los no muertos tan rápidamente. 4. ¿Por qué Michonne se fue de casa tan voluntariamente, ya que el programa se ha desgastado? Muchos actores se fueron para dedicarse a otras cosas: Andrew Lincoln, Tom Penn, Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan antes de su eventual regreso. Todos se fueron por varias razones. Michonne fue eliminada del programa durante la Guerra de los Susurros, con su personaje Michonne saliendo de casa para seguir una pista sobre el destino y el paradero de su marido desaparecido, Rick. Pero si bien tiene sentido desde un punto de vista detrás de escena de por qué Michonne fue eliminada, la serie en sí no le hace justicia a su personaje en esta salida. Tiene sentido, por supuesto, que Michonne quisiera encontrar a su esposo y se sorprendiera con esta revelación, pero no que ella dejaría tan voluntariamente a Judith y las comunidades simplemente varadas. 5. ¿Cómo sobrevivió Rick a la explosión del puente? Simplemente, existe una gran posibilidad de que Rick sea simplemente inmortal. Le dispararon,
lo apuñalaron, le dispararon un poco más, lo golpearon hasta convertirlo en pulpa sangrienta y lo torturaron tantas veces que es difícil seguir el ritmo, pero sobrevivir a su episodio final es definitivamente la historia más loca de su supervivencia después de ser empalado en un tubo de metal y sangrar hasta el punto de colapsar. La despedida de Rek lo encuentra cara a cara con una horda impenetrable de la que se aleja en casa, una confrontación que lo obliga a volar un puente para destruirlos y salvar a su familia y amigos. Es una despedida brillante e incluso según la lógica de los muertos vivientes debería haberlo matado, pero la escena final del episodio revela que en realidad está vivo y, si no está bien en el camino hacia la recuperación, está gravemente herido. 6. ¿La sangre del caminante es mortal o no? Uno de los mayores agujeros de la trama de los muertos vivientes se refiere a los propios caminantes, más específicamente a su sangre. En la temporada 8, Negan ordena a sus soldados que usen una tripa de caminante para infectar a sus enemigos. De acuerdo con el enigmático dictador, las ideas de los no muertos harán que las personas mueran y se vuelvan incluso si son cortadas con un cuchillo o una flecha. Es una teoría interesante, pero en realidad es algo imposible dado como el resto del programa ha representado las tripas de un caminante. Así que cuando piensas sobre esto por más de un segundo, la teoría de Negan simplemente no funciona. Durante todo el programa, los sobrevivientes se han cubierto con tripas de caminante para pasar grandes hordas y nadie se ha enfermado. Pero de la misma manera, muchos personajes han sido cortados o han usado armamento contaminado sin ningún efecto adverso. Y sí, entiendo que la misma historia sucedió en los cómics, pero las reglas allí eran mucho más consistentes sobre estas cosas. Parece que los escritores querían adaptar la historia del cómic sin importarles cómo se alineaba con lo que habían establecido. 7. ¿Qué tan fuertes son los no muertos? La fuerza y la habilidad de los caminantes siguen siendo una de las mayores inconsistencias de todo el programa, cambiando inexplicablemente dependiendo de lo que los escritores necesitan que suceda en una escena determinada. A lo largo del programa, ha habido muchos momentos en los que los caminantes han aparecido como un poco más que carne de cañón débil, como cuando personajes que han sobrevivido durante mucho tiempo, como Rek, Daryl, Michonne y similares, se han visto obligados a defenderse de grupos grandes. Pero a veces son simplemente sobrehumanos. Noah es arrastrado hasta la muerte por los tobillos en la temporada 5 y aparentemente no puede salvarse a sí mismo. Por otro lado, un valle es asesinado por un caminante solitario que lo domina fácilmente y hay momentos en los que los personajes clave pueden matar a 20 a la vez pero luego parece que no pueden manejar solo uno por sí solos. Su fuerza no es la única. Aunque al volver a ver las dos primeras temporadas, algunos caminantes en realidad tienen la capacidad de correr y escalar paredes, rasgos que eventualmente se desvanecen sin ninguna explicación real. 8. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Al igual que la causa de la enfermedad que resucita a los muertos, la línea de tiempo de The Walking Dead ha estado durante mucho tiempo envuelta en un misterio, por lo que es casi imposible determinar cuánto tiempo ha pasado y qué edad tienen todos. En el episodio final basado en la historia de Judith, la edad y cuánto tiempo se confirmó que Rek desapareció han pasado aproximadamente 13 años. Pero antes de estos indicadores era mucho más difícil descifrar cómo funcionaba la línea de tiempo de The Walking Dead. Carl, el hijo mayor de Rek, por ejemplo, parece envejecer unos 10 años entre su primera y última aparición a pesar de una Judith recién nacida que apenas envejece a su lado y la mayoría de las teorías basadas en diálogos y saltos de tiempo indican que las primeras 8 temporadas transcurren en no más de 2 años, lo cual es una locura considerando todo lo que sucede en ese tiempo. 9. ¿Dónde obtienen los sobrevivientes su combustible? Considerando la línea de tiempo antes mencionada, hay otra pregunta que nunca ha sido suficientemente respondida: ¿cómo los sobrevivientes todavía tienen combustible para sus vehículos a pesar de lo que pasó? The Walking Dead te dirá que el combustible se apaga después de un cierto periodo de tiempo, especialmente si se almacena incorrectamente, lo que significa que no se puede usar. El programa ha pasado por alto esto, aunque en un grado casi hilarante en este punto, con la bicicleta de Daryl en particular cosechando el beneficio del inexplicable suministro de combustible en el mundo.
Ahora existe la posibilidad de que algunos de los supervivientes lograran detener algo de gasolina en los primeros días del apocalipsis, pero ahora que hemos superado esa década en el uso de automóviles y motocicletas para desplazarnos, es un poco confuso. 10. ¿Cuántos caminantes hay? Incluso después de aproximadamente 13 años del apocalipsis zombie, Estados Unidos no va exactamente a faltar en el departamento de muertos vivientes, con una población de más de 300 millones, eso es justo. Pero aún así es difícil olvidar cuántas hordas y caminantes ocultos se han encontrado con los sobrevivientes. Se llevó más de 100 episodios en el programa y nuestros personajes favoritos han destruido grupos de miles de caminantes, pero todavía parecen encontrar nuevos comedores de carne en casi todas las habitaciones a las que entran, independientemente de cuánto tiempo haya pasado y cuántos hayan eliminado. Esto también plantea la pregunta de cómo se siguen moviendo los caminantes. Los números no parecen estar disminuyendo, pero el suministro de alimentos ciertamente sí lo está y, sin embargo, todavía hay innumerables muertos vivientes acechando para causarles dificultades a los sobrevivientes. Ahora también es importante saber que sabemos que los caminantes se descomponen y, como tal, muchos de ellos también parecen demasiado frescos dada la población humana que conocemos a medida que la serie llega a su fin. Entonces, podría ser el momento de comenzar a explorar la longevidad de los propios caminantes, ya que parece que están siendo producidos a partir de una fina capa de aire en este punto. Es algo que los cómics también tocaron, especialmente porque los caminantes se vieron afectados por las temporadas, pero realmente no se ha tocado eso en el programa, así que esa es nuestra lista. Deja tus comentarios sobre qué otras cosas no tienen sentido en la serie de The Walking Dead. Antes de terminar, suscríbete a nuestro canal Tinta y Película y activa la campanita para saber más sobre los libros e historietas que fueron trasladados a la pantalla y fueron un éxito.